¿Cómo están, jóvenes y señoritas de tercer año de secundaria? Bienvenidos a la clase de comunicación del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema de gramática en el curso de comunicación, en el área de comunicación. Ya nosotros hemos venido realizando el análisis de las oraciones compuestas y la unidad anterior de nuestro libro de Corefo hemos trabajado las oraciones compuestas por coordinación y yuxtaposición. En esta oportunidad vamos a analizar la tercera clase de oraciones compuestas, que son las oraciones compuestas por subordinación. Vamos a recordar, ¿por qué se llaman oraciones compuestas por subordinación? Ustedes tienen esta viñeta en el libro del área, en la página 133 del libro de Corefo, ¿cierto? Y en estas oraciones nosotros vamos a hacer el análisis posteriormente. Primero quiero que escuchen en qué consisten las oraciones compuestas por subordinación. En primer lugar, es aquella oración cuyo significado se da por la dependencia de una o varias proposiciones y a otra principal. ¿Qué quiere decir eso? Se llama subordinada porque no puede funcionar sola. Necesita de una proposición, de otra proposición, para que sea coherente, para que sea comprensible. Ahora, ¿cuáles son las características que presentan las oraciones subordinadas? No hay una sola proposición, hay de 2 a más proposiciones. Ahora, cada proposición tiene un verbo, pero esas proposiciones son diferentes jerárquicamente. ¿Qué quiere decir? Que una es más importante que otra. Por eso es que a una le llamamos proposición principal y la otra es la proposición subordinada. ¿Por qué se llama subordinada? Porque depende de la principal. Otro ejemplo que puedo hacer es lo siguiente. Vamos a decir que sus padres son las proposiciones principales, porque sus padres son personas independientes, ¿cierto? Que pueden valerse por sí mismos. Pero ustedes van a ser las proposiciones subordinadas. ¿Por qué? ¿Por qué subordinadas? Porque ustedes dependen de sus papás, ¿cierto? Ustedes todavía no pueden mantenerse por sí solos. Necesitan de alguien, necesitan de sus padres para poder mantenerse. Por eso se llama subordinados. Ustedes son subordinados, son dependientes. Esas son las proposiciones subordinadas. Ahora, la proposición subordinada presenta un nexo dentro de ella. Y yo quiero que ustedes observen el ejemplo, ¿ya? Los que participen en el proyecto sobre derechos tienen permiso. Eso es la oración completa, repito. Los que participen en el proyecto sobre derechos tienen permiso. Ustedes ya pueden observar aquí en este ejemplo que los verbos ya están resaltados, ¿cierto? El primer verbo que yo puedo observar es participen y el segundo verbo que puedo observar es tienen. Ahora, si hay 2 verbos, quiere decir que hay 2 proposiciones. La primera proposición sería los que participen en el proyecto sobre derechos. Es la primera proposición. Y la segunda proposición sería tienen permiso. Ahora, voy a buscar el nexo. En este caso, los nexos subordinantes, nosotros ya resaltamos en la clase pasada sobre oraciones compuestas. Los nexos generalmente son qué, quién, cómo, cuándo, dónde, para quién, cuyo y cuyas, ¿cierto? Son los nexos subordinantes más usuales. Ahora, me doy cuenta que el nexo que se encuentra en esta preposición, en la que está delante. Por lo tanto, si dentro de esta proposición está el nexo, yo a esta la voy a llamar subordinada. ¿Por qué subordinada? Porque esta oración depende de la proposición que está aquí, que es la principal. Esta proposición que tenemos acá, que no posee el nexo, es la principal. ¿Por qué se llama proposición principal? Porque puede funcionar sola.
Es una oración independiente. ¿Ves? Tienen permiso. Yo lo entiendo. Pero acá, los que participen en el proyecto sobre derechos, ¿qué pasa con ellos? ¿Ves? No puede funcionar sola esa oración, necesita de la principal. Ahora, las oraciones compuestas por subordinación sustantiva, ¿por qué se llaman sustantivas? Se llaman sustantivas porque toda esa proposición puede ser reemplazada por un sustantivo. Por eso se llama proposición subordinada sustantiva. Y voy a hacer el ejemplo. Aquí dice, los que participan en el proyecto sobre sus derechos. ¿Qué sustantivo puede reemplazar toda esta proposición? El sustantivo que puede reemplazar es participantes. Los participantes tienen permiso. ¿Ves? Ese sustantivo participantes puede reemplazar a toda esa proposición. Por eso es que yo la llamo proposición subordinada sustantiva, porque puede ser reemplazada por un sustantivo. Ahora, si puede ser reemplazada por un sustantivo, entonces cada proposición subordinada sustantiva cumple una función. Y las funciones son las siguientes. Ustedes tienen en el libro de Corefo, en la página 134. Quiero que miren ahí en su libro. La primera función es de sujeto. ¿Ya? Ahí está en el libro, lo tienen ustedes. La primera es de sujeto. Y voy a ir subrayando o voy a ir resaltando para que ustedes también lo hagan. Mira ahí. La primera función es de sujeto. Y debajo de la proposición, cuando yo ya la analizo, la voy a poder abreviar de esta manera. Miren, ¿qué significa esta abreviatura? Proposición subordinada sustantiva, y esta S significa de sujeto. Ahora, ¿cómo voy a saber que esa proposición subordinada sustantiva cumple la función de sujeto? Voy a saber si responde a la pregunta ¿quién? Pero esta pregunta ¿quién? Yo la tengo que hacer a la proposición principal. Por eso es que primero tengo que ubicar las proposiciones. ¿Cuál es principal y cuál es subordinada? Voy a leer la oración. El que trae el cartel para el evento está bajando del carro. Voy a ver que aquí en esta oración el verbo ya está resaltado, es trae. Y en esta otra proposición el verbo es está bajando. Ahora, hay dos verbos, quiere decir que hay dos proposiciones. La primera proposición es la que tiene el nexo. Y ustedes lo pueden ver, el nexo es que. ¿Cierto? El nexo es que. Ahí está. Nosotros siempre lo ponemos en un círculo y luego ponemos una flecha y una N. Ahí dice nexo. Ahora, esta primera es la subordinada, el que trae el cartel para el evento. Entonces, voy a hacer la pregunta a la principal, no a la que lleve el nexo, sino a la que está sin el nexo, que es la principal. Y pregunto, ¿quién está bajando del carro? Y la respuesta tiene que ser coherente. A ver, vamos a ver si es coherente. El que trae el cartel para el evento. Muy bien, entonces sí me está respondiendo, sí hay una respuesta. Por lo tanto, si la respuesta es coherente en la proposición subordinada, la función va a ser sujeto. Repito, si la proposición subordinada sustantiva es la respuesta de la proposición principal con la pregunta ¿quién?, la función va a ser sujeto. Pregunto, hijitos, ¿se comprendió esto? Sí, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente función se llama de objeto directo. Y tengo que hacer lo mismo. ¿Qué hago primero? Ustedes ya saben. Ubico verbo. Lo primero siempre que hago es verbo. Leo la oración. El director aceptó que el proyecto se
sea realizado en el colegio. Ubico, primer verbo, aceptó. Segundo verbo, sea realizado. Ahora, ubico mi nexo. Voy a ubicar el nexo. El nexo es ¿qué? Muy bien. La primera proposición, el director aceptó. Ahí no hay nexo, entonces esa es la principal. Segunda proposición, que el proyecto sea realizado en el colegio. Ah, y dentro de esta proposición está el nexo. Por lo tanto, a esta proposición la voy a llamar proposición subordinada sustantiva. Ahora, ¿cómo voy a saber si su función es objeto directo y no es sujeto? Ah, voy a hacer una pregunta también. Y la pregunta es, ¿qué es lo que? Pero esa pregunta la voy a hacer a la proposición principal. Y la pregunta es así. ¿Qué es lo que aceptó el director? ¿Ves? Siempre hago ¿qué es lo que más el verbo primero? ¿Qué es lo que aceptó el director? Y la respuesta, vamos a ver, que el proyecto sea realizado en el colegio. Muy bien. Excelente. Entonces, como la respuesta sí es coherente con la proposición subordinada sustantiva, yo la voy a llamar función de objeto directo. ¿Está bien? ¿Se comprendió? Sí. Muy bien. A ver, vamos a avanzar en el siguiente. La tercera función, ¿ya? La tercera función es de objeto indirecto. ¿Ya? Hago lo mismo. Leo la oración. Brindemos a una sociedad más justa y tolerante a quienes más lo necesiten. Ubico verbos. El primer verbo es brindemos. El segundo verbo es necesiten. Ahora, la primera proposición, brindemos una sociedad más justa y tolerante. Y la segunda proposición, a quien más lo necesiten. Me doy cuenta que el nexo en esta oportunidad está aquí. ¿A quiénes? Muy bien, ahí está el nexo. Entonces, si el nexo está aquí, esta es la proposición subordinada. Ahora, ¿qué pregunta tengo que hacer para saber si su función es objeto indirecto? La pregunta es ¿a quién o para quién? Ojo, aquí no hay para quién, pero yo estoy mencionando. Complétenle. La pregunta es ¿a quién o para quién? ¿Ya? Y la pregunta ya saben que se le hace a la proposición principal iniciando del verbo. Después del pronombre interrogativo, el verbo. ¿A quién brindemos una sociedad más justa y tolerante? ¿A quiénes? A quienes más lo necesiten. Muy bien, entonces la respuesta es coherente. Sí está respondiendo a la pregunta ¿a quiénes brindemos? Por lo tanto, si responde a la pregunta ¿quiénes? Más el verbo, la función va a ser objeto indirecto. ¿Está bien? Ahora, pasemos a la cuarta función. La cuarta función se llama de complemento preposicional. Y en este caso no voy a hacer ninguna pregunta. Ahora aquí, vamos a leer la oración y vamos a ubicar los verbos. Confiamos en que seremos capaces de hacer felices a todos sin discriminar. Ubico los verbos, el primer verbo es confiemos y el segundo verbo es seremos. Ahora, busco el nexo en este caso. El nexo es ¿qué? Aquí está el nexo ¿qué? Muy bien. Aquí está el nexo. Ya ubiqué mi nexo. Primera proposición. Recuerden que cada proposición tiene verbo. La primera proposición es confiemos. Solita, una sola palabra, ve. Confiemos. Y la segunda proposición es en que seremos capaces de hacer felices a todos sin discriminar. ¿Cuál de las proposiciones tiene el nexo?
la segunda proposición. Y aquí no puedo hacer la pregunta, ¿quién confiemos? Oh, no responde. ¿Quién confiemos? No responde. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué es lo que confiemos? Tampoco responde. ¿A quién confiemos? Tampoco responde. Y entonces, Miss Katy, si no me responde a ninguna de esas preguntas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, te tienes que fijar que delante del nexo haya una preposición. Y ustedes, juntos conmigo en primero de secundaria, han hecho el tema de preposiciones. Las preposiciones, ustedes tenían nombre, ¿no? A, ante, cabe, bajo, con, de, desde, en, entre, durante, por. Yo les puse nombre para que jamás se olviden. Miss Katy, entonces, esta es una preposición. En es una preposición. Sí es una preposición. Entonces, si no responde a ninguna de estas tres preguntas y delante del nexo de la proposición subordinada hay una preposición, la función de esa proposición subordinada sustantiva va a ser de complemento preposicional. ¿Y cómo abrevio la función de complemento preposicional? Pongo CP. Proposición subordinada sustantiva de complemento preposicional. ¿Se entendió, jóvenes y señoritas? Me dicen, sí, Miss, espero que sí. Vamos a la quinta función. La quinta función es de agente. Y acá ustedes ya saben, porque en el análisis de la oración simple han aprendido a reconocer un agente. En primer lugar, tengo que leer mi oración compuesta. Y la oración dice, la ley fue aprobada por los que están a favor de la tolerancia en la sociedad. Voy a ubicar los verbos. El primer verbo es fue aprobado. Segundo verbo, están. Primera proposición, la ley fue aprobada. Segunda proposición, por los que están a favor de la tolerancia. Miss Katy, ¿cuál es el nexo aquí? El nexo es que. Ahí está el nexo. Ubico el nexo, pongo una N adelante y me doy cuenta que esta segunda proposición es la que tiene el nexo. Por lo tanto, esa es la proposición subordinada sustantiva. Ahora, aquí yo puedo hacer una pregunta a la principal. Y la pregunta es, miren chicos, aquí no está en el libro, no dice eso, lo estoy diciendo, anótenlo. Puedo hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿por quién? Escuchen, la pregunta que puedo aplicar aquí, Carelis, Fabi, anoten, es ¿por quién? Y ya saben que la pregunta se le hace al verbo de la principal. ¿Por quién fue aprobada la ley? Y la respuesta es, por los que están a favor de la tolerancia en la sociedad. ¿Ves? Sí está respondiendo a la pregunta ¿por quién? Pero aparte de hacer esa pregunta y ver que la función sea agente, hay algo importante, chicos, que también les he enseñado. El verbo de la proposición principal va a ser un verbo compuesto. Pero en este caso, ese verbo compuesto va a estar formado de la siguiente manera. Un verbo auxiliar y un verbo principal. Dos verbos va a haber. El verbo auxiliar va a ser una conjugación del verbo ser. Repito, el verbo auxiliar tiene que ser una conjugación del verbo ser. En este caso está en pretérito, ¿ve? Fue, porque sería, en presente sería es y en futuro sería será, ¿no? En pretérito fue, en presente es y en futuro será. Y el verbo principal tiene que ser un participio. Los participios terminan en ado, ido, to, so y cho. Repito, el verbo de la proposición principal
tiene que ser un verbo compuesto, conformado por una conjugación del verbo ser más un verboide participio. Entonces ahí ya tienen los dos secretos. Tiene que responder a la pregunta por quién y el verbo de la principal tiene que ser un verbo compuesto. Si cumple estos dos requisitos, la función de la proposición subordinada sustantiva se va a llamar agente. ¿Está bien? Listo. Paso a la penúltima función. La penúltima función es de atributo. Y aquí no responde a ninguna pregunta, chicos. Por eso es importante primero reconocer los verbos. Voy a leer la oración. La tolerancia es la que nos ayudará a hacer una sociedad más justa e igualitaria. Lo primero que voy a hacer es reconocer los verbos. Primer verbo es. Segundo verbo, ayudará a ser. Es una perífrasis, ¿cierto? Primera proposición, la tolerancia es. Y segunda proposición, la que nos ayudará a hacer una sociedad más justa e igualitaria. Ahora, Miss Katy, voy a ubicar el nexo. Aquí está. El nexo es ¿qué? Muy bien, el nexo es ¿qué? Me doy cuenta entonces que esta es la proposición subordinada, la que tiene el nexo. ¿Cómo voy a saber que su función es atributo? No hay pregunta alguna. Lo que tengo que fijarme es que el verbo de la proposición principal sea un verbo copulativo. Y ustedes ya saben que los verbos copulativos por excelencia son solo tres. ¿Cuáles son? Ser, estar o parecer. Muy bien, ser, estar o parecer. Y ojo, que puede ser conjugado, ¿no? Porque aquí está, mira, este es del verbo ser, es una conjugación del verbo ser. Es. Este verbo es copulativo, por lo tanto, automáticamente ya sé que la función va a ser atributo. ¿Por qué? Repito, porque el verbo de la proposición principal es un verbo copulativo. Listo, chicos. De verdad me da muchísimo gusto que ustedes me acompañen en las clases. Me doy cuenta que desde primer año, paso a paso, estamos aprendiendo cosas que cuanto más grado avanzan, más les va a servir lo que les enseñé desde el principio. ¿Ya? Vamos aquí. Ahora, la última función de las proposiciones subordinadas sustantivas se llama función de aposición. Miss Katy, eso sí yo lo sé, es muy facilito, ¿cierto? La posición. ¿Cómo? La posición. La posición siempre va a estar entre comas. ¿Y qué es una posición? Una posición es otra forma de llamar al núcleo del sujeto. En este caso, pero nosotros estamos analizando en oraciones compuestas. La oración compuesta dice, el alumno, quien ha colaborado más en el proyecto, dará el discurso de bienvenida. Ubico los nexos, los verbos. Ha colaborado y dará. Listo. Ahora, voy a ubicar el nexo. El nexo en esta oportunidad es quién. Recuerden los nexos. Voy a repetir los nexos más usuales. Los nexos más usuales son qué, quién, cómo, cuándo, dónde, para quién, a quién, ¿cierto? Esos son los nexos más usados, ¿ya? Ahí está el nexo. ¡Oh! Miss Katy, ¿y cuál es la primera proposición? El alumno, dice, quien ha colaborado más en el proyecto. El alumno. Miss, pero aquí la proposición que no tiene el nexo es dará el discurso de bienvenida, porque aquí está un verbo, quiere decir que esto es una proposición. Dará el discurso de bienvenida. Esto es la proposición principal porque no tiene el nexo. Miss Katy, y la subordinada es esta otra, pues mira. ¿No? Miss, pero aquí está el nexo. Eso es la subordinada. Ahora, ¿se dan cuenta ustedes que la subordinada está en medio de paréntesis?
Muy bien, entonces, y aparte está explicando quién es el alumno. Está explicando, mire, el alumno, quien ha colaborado más. Esa explicación está entre paréntesis. Por lo tanto, entre paréntesis, entre comas. Por lo tanto, esa explicación que está entre comas, yo la voy a llamar aposición. Y si es una posición, entonces, todo esto se va a llamar proposición subordinada, sustantiva y su función es AP. Listo, muy bien. Esas son las 7 funciones que cumplen, ¿quiénes? Las proposiciones subordinadas, sustantivas. Muy bien, queridos jóvenes y señoritas, ahora sí, en las oraciones que nosotros hemos extraído del libro del área, son estas, ¿cierto? A ver, voy a retroceder un ratito rápidamente para que ustedes vean. Rapidísimo. Uy, además, no está tan rápido, ¿eh? No está tan rápido. Le veo que está lento, está. Pero vamos a ver, ahí está. Este afiche tienen en su libro de área. Y aquí hay 3 oraciones. Esta es la oración 1, esta es la oración 2 y esta es la oración 3. Por favor, quiero que esas 3 oraciones ustedes la analicen en su cuaderno y me señalen los verbos, las proposiciones, el nexo y me digan qué función cumple cada una de ellas. ¿Está bien, jóvenes y señoritas? Muy bien, mis chicos San Juan Bosquinos han estado muy atentos a la explicación de este tema, ¿cierto? Que ahora ellos van a realizar en el cuaderno. Tú, amiguito y amiguita, gracias por acompañarnos. Aquí, tú también lo tienes ahí en pantalla, puedes darle pausa a este video aquí en el canal y puedes desarrollar en tu cuaderno. Está bien, mis chicos también lo van a hacer en casa y yo me despido de ustedes hasta la siguiente clase, hasta el siguiente tema. Nos vemos, hasta pronto.